Diputado Luciano Moser, bueno, bienvenido a La Voz del Chaco. Caja de resonancia de la situación de la microeconomía, la economía familiar, las familias que comienzan a mostrar un índice preocupante, el endeudamiento de las familias, teniendo en cuenta, bueno, este contexto macroeconómico que también, bueno, sufre el impacto de una guerra a gran escala en Oriente. Bueno, ¿qué lectura hace de la situación de las familias? Y ya hay un instrumento legislativo en la Cámara de Diputados para poder accionar al respecto. Sí, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes. Y sí, en ese sentido, en la sesión que tuvimos, en la sesión número 2, en la cual formé parte, presenté un proyecto de resolución, el proyecto 457, donde expongo la preocupación por este índice de morosidad que viene sufriendo la familia argentina y en particular las familias chaqueñas. Hago mención al último informe del Banco Central de la República Argentina a diciembre de 2025, donde ya menciona que la tasa de morosidad es del 9,3% para los hogares, ¿sí? Esta tasa es la más alta de los últimos 15 años, es la más alta desde el 2010, ¿sí? Y viene creciendo hace 15 meses. Y la verdad que es muy preocupante la cuestión del endeudamiento de la familia, ¿sí? Y si comparamos con diciembre de 2025 contra diciembre de 2024, en diciembre la tasa fue el 2,5, o sea, casi se cuadruplicó la morosidad en un año. Y también la otra problemática, que es más preocupante también, ya existe una preocupación en el sistema financiero tradicional por claramente posibilidad de impago de la familia y pérdida de rentabilidad también del sistema financiero. El problema esto se agudiza cuando hablamos de entidades no financieras, que es lo que se conoce hoy como las fintech o billeteras virtuales, ¿sí? En este caso, en ese sector, la morosidad aumenta, como también aumentan las tasas de interés con cuales las familias toman el crédito. La morosidad en las billeteras virtuales ya alcanza a diciembre de 2025 al 25%, ¿sí? Y también este informe del Banco Central hace una comparación de tasas desde el 2019 al 2025 entre lo que tenemos técnicamente clasifican entidades financieras y entidades no financieras. Entidades financieras lo que son bancos públicos y privados, ¿sí? Y entidades no financieras, como dije anteriormente, fintechs y billeteras virtuales. El resultado es que en las billeteras virtuales es 90% más cara las tasas de interés, ¿sí? Y para concluir sobre el tema, porque es muy preocupante la volatilidad de tasa de interés a la hora de que una familia va y quiere tomar un crédito. O sea, si voy a un banco, voy a tener una tasa, un costo financiero, ¿sí? Si me endeudo con la tarjeta de crédito, voy a tener otro costo, y si voy a billetera virtual, tengo otra tasa de interés. Ahí hacer un resumen que más actual, a febrero de 2026, en el sistema financiero, en los bancos, el costo financiero, o sea, la tasa efectiva anual rondaba entre el 90 y el 110%. En cambio, en billeteras virtuales, en febrero de 2026, estamos hablando de 250 y 300% el costo financiero, que es la tasa efectiva anual. Así que bueno, esto es muy grave y algo que están sufriendo hoy las familias chaqueñas. Bueno, dramático. Según su diagnóstico, ¿cuáles son los perfiles importantísimos al momento de, bueno, saber quiénes son las personas que están entrando en esto que usted llama una espiral sin salida para las familias en cuanto a su financiamiento cotidiano? Sí, bueno, en ese sentido también me parece clave poder analizar las causas, digamos. Esto es un diagnóstico, una foto de la actualidad, pero bueno, ¿qué ocurrió para que las familias lleguen a este nivel de morosidad, a este nivel de endeudamiento y que hoy no puedan cumplir en tiempo y forma con sus pagos, digamos? Porque bueno, hay una regla básica financiera que se enseña, es uno nunca debe tomar deuda para gastos corrientes, porque esto me puede ocasionar en el mediano plazo problemas de pago. Sí, bueno, hoy puerta adentro de la familia ocurre todo lo contrario. Las familias se están endeudando para gastos corrientes, se endeudan para comprar la comida en el supermercado, se endeudan para pagar la factura de luz, ¿sí? Se endeudan para pagar la factura del agua, se endeudan para cargar combustible, me explico, y que ya cuando el tope de la tarjeta no me permite más financiamiento, hoy van a lo que son las billeteras virtuales para seguir manteniendo su consumo. Y también van a ese tipo de crédito para pagar la tarjeta, digamos. Entonces, la verdad que lo peor que uno puede hacer financieramente es terminar tomando deuda para pagar deuda, porque se arma una bola de nieve, una trampa en la cual las familias no pueden salir. Pero claramente esto tiene dos
causas muy importantes. Una es la pérdida del poder adquisitivo del salario. El salario viene perdiendo ante la inflación y esto le quita poder de compra a la familia y para mantener su consumo se tienen que endeudar. Y el segundo gran problema es el incremento de los servicios públicos. ¿Sí? Debido a la quita del servicio nacional, servicios públicos como luz, agua y transporte público crecieron exponencialmente. Entonces hoy, en esa canasta básica total que la familia tiene que consumir para vivir, digamos, tenemos hoy el peso de los servicios absorbe mucho más a canasta que el peso de los bienes. Entonces esa es la problemática que existe, que tiene dos grandes responsables, que también hay que decirlo, que es el rumbo económico, el modelo económico aplicado por Javier Milei a nivel nacional y replicado en la provincia por Leandro Heredero. De verdad que uno no ve tampoco política pública ni programas que atiendan esta problemática. Inclusive todas las medidas que está tomando el gobierno provincial vienen a profundizar. Si uno toma el aumento a los empleados estatales que dio el gobierno provincial en 2025, perdieron 25 puntos de poder adquisitivo. Dio un solo aumento del 6,5% y la inflación terminó siendo del 31,5%. Comienza en 2026 nuevamente perdiendo poder adquisitivo. Leandro Heredero anunció para febrero un aumento del 3% para docentes y policías y luego un 3 y un 2% para lo que es el escalafón general. Ya la inflación dio en enero y febrero, datos oficiales del INDEC, 2,9 en enero, 2,9 en febrero, sí, que te da un acumulado al bimestre el 5,9. Es decir, ya el aumento de 2026 ya fue absorbido por la inflación de 2 meses que tiene la Argentina hoy en la actualidad. Y por el otro lado se dieron 2 audiencias públicas, ¿sí?, para aumentar la boleta de luz y de agua, que son 2 servicios públicos esenciales para vivir. SECHEP está pidiendo una nueva autorización para aumentar la factura de luz en un 70% y SAMEP en un 130%. Entonces, estas medidas que está tomando el gobierno provincial de aumentos salariales muy bajos siguen quitando poder de compra y por el otro lado aumentan los servicios públicos y las familias ya están endeudadas. ¿Sí? Entonces, esto va a seguir empeorando esta situación de cesación de pago donde ya existe inicios judiciales donde las familias ya están pidiendo su situación de quiebra de personas físicas. Yo digo, ¿hace cuánto uno no escucha esta palabra? ¿Hace cuánto no escucha que las personas físicas, que quiere decir las familias, solicitan sus quiebras? Porque no pueden cumplir con sus compromisos y ya van a una cuestión de que la justicia pueda acompañar y definir de qué manera van a solucionar este conflicto con los acreedores que tienen, que tenés la banca tradicional, los bancos, la tarjeta de crédito, las entidades financieras que uno ve cuando camina por la peatonal, la cantidad que hay. Luego tenemos las billeteras virtuales, encima también esto, porque también es un grave problema, porque hoy hay mucha facilidad para poder endeudarse. Hoy uno con un celular toca un botón y puede obtener un crédito, y por ahí muchas veces la familia por necesidad lo hace, a pesar de que la tasa, como decía anteriormente, termina siendo del 300, del 300 y 400%. Siempre y cuando yo cumpla en tiempo y forma ese crédito que tomé, porque si luego no cumplo, no puedo pagar en tiempo y forma ese crédito, la tasa termina siendo aún mayor a la hora de cancelar nuevamente ese crédito que yo no cumplí en tiempo y forma. Entonces la verdad que la situación es muy compleja. El resumen es que están pulverizados los ingresos de la familia y las medidas que hoy está tomando el gobierno provincial para comenzar el 2026 viene a profundizar esta situación. Caída del poder adquisitivo, tarifazo y tasas de interés elevadísimas. Además, una ausencia muy evidente en educación financiera, educación digital, Moser, por lo que usted señala. Más allá de este diagnóstico, ya se encuentra el proyecto de resolución, instrumento legislativo, para que desde diputados se pueda responder a esta realidad que está afectando a las familias del Chaco y a muchas otras familias en el resto del país, porque tengo entendido que son datos que se desprenden del Banco Central, de organismos oficiales. Moser, ¿cuáles son las soluciones que plantea para que el Estado pueda asistir, esté presente y hacer siquiera un rescate a las familias que se encuentran ya en esta situación? Bien, a ver, la primera medida que tiene que tomar el gobierno provincial, como también nacional, pero está yendo a contramano, es incrementos salariales por encima de la inflación. En el corto plazo las familias tienen que recuperar poder de compra, digamos, ¿sí? Para poder de esta manera ir teniendo capacidad de repago de su deuda. Es el primer análisis que uno tiene que hacer, ¿sí? Y la verdad que
hay que decirle a este tipo de ideología que hoy gobierna, de derecha, del radicalismo, ven siempre el salario como un costo de producción. Y el salario, más de ser un costo, es consumo. Entonces la verdad que también esta pérdida de poder adquisitivo que tienen las familias, que le terminan endeudándose, también está afectando al sector entramado pyme e empresarial de la provincia del Chaco, porque al haber caída de consumo, menor poder de compra, hay menos ventas y pérdida de rentabilidad, que también hay una destrucción fenomenal de empresas y de empleo en la Argentina, y la provincia del Chaco es parte de esa destrucción. Entonces lo que primero hay que hacer es poder incrementar claramente los salarios y también poder poner un poco de defensa y de freno a la quita de subsidio que hoy tienen los servicios públicos. ¿Sí? Porque no puede ser la solución seguir incrementando los servicios públicos cuando la gente no puede pagar. Hoy, ¿qué ocurre también? Cuando tengo 2 boletas acumuladas de cheque y me llega el aviso de corte, la gente se desespera y termina tomando un crédito en la billetera virtual para pagar esa factura de luz que debe, para que no le corten la luz. Pero después no termina pudiendo ni pagar la factura que le quedan ni pagar el crédito. Entonces entra en una espiral de endeudamiento por donde uno lo mire, por la batería de herramientas que hay, de la que no puede salir. Entonces claramente hay que recuperar el poder adquisitivo del salario, hay que poner un freno a los incrementos de los servicios públicos, hay que poner un freno a eso para que la gente pueda salir adelante en el corto plazo, recuperar poder de compra. Pero bueno, uno ve que ocurre todo lo contrario, porque a nivel nacional ya el ministro de Economía anunció, ¿sí?, que no va a homologar paritarias por encima del 2%. ¿Sí? Ya es una noticia nacional, cuando la inflación, como dije anteriormente, fue del 2,9 en enero, 2,9 en febrero, y dice que no va a aumentar más del 2%. Es decir, que los salarios van a seguir siendo la variable de ajuste y las familias van a tener una espiral sin salida. En mi cuestión particular ya estoy trabajando un proyecto de ley, sí, que trata de una modificación en la defensa de la ley de defensa del consumidor, que lo estamos terminando de trabajar con el equipo para presentarlo próximamente, para ver una solución, digamos, del lado de las familias, que el Estado pueda intervenir en ese sentido y que pueda brindar una solución en consenso entre las entidades financieras y la familia, porque acá va a haber en el corto plazo una decisión política muy importante entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Sí? Va a haber una cesación de pago y va a haber judicialización del lado de la familia, como decía anteriormente, solicitando su quiebra, pero también va a haber una judicialización de la deuda de consumo de la entidad financiera a las familias que no puedan pagar, con embargo de los bienes y con lo que uno consiste en eso. Entonces ahí va a tener que haber una decisión política. ¿Quién va a defender el gobierno? ¿Si a la entidad financiera o a la familia? ¿O va a buscar un punto de encuentro, de consenso en una problemática que es generalizada? Todas las familias argentinas están pasando eso. El gobierno de Corrientes, por ejemplo, en la apertura de sesiones que tuvo Valdés, anunció una consolidación de deuda a través del Banco Provincial. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque es un problema generalizado de todos los gobiernos que se están haciendo cargo y que están viendo cómo pueden solucionar. En ese sentido, la provincia de Chaco también sacó una consolidación en noviembre, diciembre de 2025, que la verdad, por la información que yo tengo, no muchos pudieron acceder de los empleados públicos a esa consolidación por los requisitos burocráticos que pedían. ¿Sí? Así que bueno, esa podría ser otra alternativa que mejore en ese programa, ¿sí? que la verdad que terminó siendo, por la información y por muchas personas cuales vinieron a consultarme que no podían acceder, por los montos mínimos que le exigían para poder acceder, por la relación con su sueldo, por la deuda, etcétera, por los requisitos que tenía el tema de la consolidación. Muchas personas no pudieron terminar accediendo a esa consolidación que anunció en noviembre y diciembre de 2025 con bombo y platillo del gobierno, y que hoy no se ven. Tal vez puedan ser otra alternativa de mejorar esa política pública, de mejorar ese programa para que las familias salgan de esta asfixia financiera que las azota hoy en la actualidad. Sí, es el programa Corriente Sostiene, lanzado la semana pasada, y también la consolidación de la deuda, aparecen como posibles respuestas de los bancos de las provincias. Eso es muy importante también, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto nacional que usted está señalando, Moser, ¿cómo es trabajar hoy en una asamblea legislativa, en un cuerpo parlamentario, con un presupuesto que viene de la nación, con
un estimado del 10% de inflación para todo el año, cuando los números ya que usted está presentando, bueno, son ampliamente contrarios a esa predicción. ¿Y cuál usted indica debería ser la actitud que el gobierno de la provincia debería tomar ante, bueno, ante este desfasaje que en algunas provincias ya se venía señalando, pensando que la inflación de este año puede ser del 30% o más? Sí, no, la verdad que lo que uno entiende es una defensa de los intereses de la provincia de Chaco que hoy no ve en Leandro Heredero como gobernador y su equipo económico. La provincia no para de perder, como vos decías claramente en ese presupuesto, ingresos coparticipables y también transferencias no automáticas si comparamos siempre contra 2023. ¿Sí? No para de perder recursos y esos recursos son menos recursos que van a políticas públicas, son menos recursos para educación, para salud, para seguridad. ¿Me explico? Y bueno, la verdad que uno lo que no ve es una subordinación total de Leandro Heredero a esta política nacional, al modelo económico que está llevando a cabo Javier Milei, y no veo una defensa de nuestros intereses. ¿Sí? Porque las noticias son, como decía yo, quita subsidio en los servicios públicos, ¿sí? Pérdida de los ingresos de coparticipación, pérdida en lo que es la transferencia no automática, la cuestión discrecional de los recursos que recibe la provincia, y hoy lo que sufre eso es el pueblo chaqueño, cada vez con una menor intervención del Estado, o sea, cada vez menos Estado, se empeoran las prestaciones de los servicios públicos. Hoy tenemos un INSEP que está estallado, que ya es de público conocimiento, con familias todas las semanas reclamando afuera del INSEP por una mala prestación de los servicios de la obra pública provincial. Sí, hoy vemos incumplimientos muy graves, por ejemplo, con lo que es la cláusula gatillo docente, una gran promesa de Leandro Heredero que hizo en campaña y que ya hoy es el segundo año porque 2025 no la pudo cumplir y arranca 2026 incumpliendo también con esta actualización para los docentes, otro sector muy golpeado, además que a los docentes le sacaron sí lo que es el fondo de incentivo docente, le sacaron la cuestión de conectividad, todos fondos que venían de Nación, entonces hay una pérdida de salario muy fuerte en la docencia chaqueña que hoy está reclamando y que no recibe respuesta de parte del gobierno provincial. ¿Sí? También hay una quita muy importante en un sector de que son los trabajadores de producción con el fondo de estímulo. ¿Sí? Hay un recorte de casi el 70-80% de su salario, muy grave, ¿sí? En ese sentido. Entonces lo que uno ve es, esto es consecuencia de los problemas financieros que tiene la provincia. ¿Sí? Y entonces uno ve que la solución es el recorte del gasto. ¿Por dónde? Por los salarios públicos. Uno ve una alevosidad en todos los sectores, en todos los empleados estatales, que uno se entera día a día en más recorte y más recorte de los salarios para mejorar esa cuestión financiera. ¿Sí? Y como vuelvo a repetir, el salario público también es dinamizador de la economía chaqueña, porque ese salario público va a los locales, a las empresas, a las pymes locales, que hoy también sufren estancamiento del consumo. Hace poco escuchaba, porque uno, para escuchar todas las voces, para ser más objetivo, escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio, que decía, ya no aguantamos más ajuste de costo y más reducción del margen de rentabilidad no aguanta el sector empresarial. Lo decía él hace poco en una nota que me parecía muy importante, también resaltando esta caída de consumo muy fuerte y sobre todo también la competencia leal de la apertura importadora de afuera de productos que vienen cada vez más y vienen a competir con una estructura de costos e impuestos del empresariado argentino muy distinta a la de otros países. ¿Sí? Entonces es un combo explosivo también lo que está sufriendo el sector empresarial. Una caída de consumo por la pérdida de salario, ¿sí? Y productos que todo el tiempo están entrando desde afuera. Pero bueno, tenemos un presidente que festeja el cierre de las empresas nacionales, que se ríe de los empresariados, acusándolo de preventarios, ¿sí? Y tenemos un gobernador que asistió a las sesiones y que fue parte de ese circo mediático, donde la verdad que a mí me parece muy frustrante, porque para salir adelante uno tiene que tener en el sistema capitalista más empresas y más empleo. Eso va a significar más oportunidades para nuestra población. Y hoy lo que tenemos es todo lo contrario. ¿Sí? Tenemos destrucción de empresas en Argentina y destrucción de empleo. Datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de Nación se destruyeron, si comparamos diciembre de 2023 contra noviembre de 2023, 200.000 puestos de trabajo privados formales, de los cuales, a nivel país, de los cuales 7.000 pertenecen a la provincia del Chaco. Y se destruyeron, según lo que son datos oficiales del Gobierno Nacional, que brinda la Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
se destruyeron 21.000 empresas en la Argentina, de las cuales 1.000 pertenecen a la provincia del Chaco, ¿sí? Entonces, el panorama provincial también es muy complejo. Cuando tenemos 1.000 empresas menos, tenemos 7.000 puestos de trabajo privados formales menos, eso redunda en menos oportunidades para nuestra población que hoy está recontra endeudada. Entonces el panorama es muy complejo, muy agravante, y también dejar algo en claro: nosotros venimos a hacer una posición constructiva. Si el gobernador Leandro Heredo está dispuesto a defender a los chaqueños, está dispuesto a llevar estos reclamos de nuestra provincia al gobierno nacional, va a contar con nosotros, ¿sí? Pero no va a contar en esta actualidad de subordinación, de que la provincia no para de perder derechos, no para de perder recursos, y no hay una defensa real de nuestros intereses. Y eso lo sufre hoy el pueblo chaqueño. Monser, bueno, le agradezco mucho su lectura política. También está la que nos arroja el cuerpo parlamentario, 16 a 16 hasta el próximo periodo legislativo. Y bueno, el advenimiento de un nuevo escenario electoral, es decir, no solo estos temas formarán parte del debate interno, sino también estarán en las calles, estarán avivándose en todos los lugares donde se esté debatiendo política. Bueno, ¿cómo ve usted al justicialismo como movimiento al que pertenece, bueno, como caja de resonancia histórica de estos reclamos sociales que hoy se manifiestan a través de su informe? Sí, en ese sentido, bueno, como vos decías anteriormente, una Cámara muy dividida, 16 diputados del oficialismo y 16 diputados de la oposición, donde ni un bloque cuenta con quórum propio. Por lo tanto, la búsqueda de consenso es sumamente necesaria. Aparte, es lo que también la ciudadanía nos está pidiendo, digamos, consenso político, pero sobre todo para leyes o para proyectos que resuelvan los problemas reales de la gente. ¿Sí? En eso también vamos a hacer una oposición constructiva cuando los temas que podamos tratar y que también el oficialismo pida, ¿sí? Y también los proyectos que nosotros presentemos tengan esa real solución, ¿sí? Y en ese sentido el justicialismo, el Partido Justicialista, tiene que claramente cumplir el rol de oposición que hoy nos dio la población, que es defender los derechos adquiridos que hoy están siendo avasallados por el gobierno nacional y por el gobierno provincial. Tenemos esa responsabilidad de llevarla a la Cámara y de ser la voz de esos miles y miles de chaqueños que en la campaña nos pedían una defensa, nos pedían que no pueden pagar más la factura de luz, que hoy están endeudadas, que el salario no le alcanza, que no hay alternativa de puesto de trabajo para los jóvenes, que hoy se destruye empleo. Entonces nosotros tenemos que ser la voz del sector pyme, del sector productivo, que también viene sufriendo este modelo de ajuste por la apertura, como decía anteriormente, de las importaciones, por la caída de consumo, que es menos venta y menos rentabilidad. Tenemos que ser la voz de todos esos sectores que confiaron en nosotros porque defendemos un proyecto alternativo, ¿sí? Y también tenemos gran desafío de poder ofrecer un proyecto político a la población para hacer una alternativa real en 2027. En eso estamos trabajando. La verdad que resaltar que hay una unidad en nuestro bloque, porque son dos bloques los que formamos parte en la Cámara. Está Primero Chaco y el Frente Chaqueño, por decirlo, y hoy estamos en una unidad absoluta en defensa de los puntos y de estos, sobre todo de la gente, de estos sectores que yo decía que hoy están sufriendo, ¿sí? Y en poder dirimir claramente que puede haber diferencias hacia 2027, veremos qué herramientas electorales existen. Hoy están vigentes las PASO, sí, que me parece una gran herramienta para que el justicialismo pueda, en caso de no acordar una única alternativa de expresión, que pueda dirimir sus distintas diferencias en esa herramienta que me parece muy democrática, que son las PASO, donde cada partido y cada frente puede elegir, inclusive más allá del peronismo, más allá del Partido Justicialista, con otros partidos que estamos trabajando en ese sentido para hacer un frente de opositoria alternativa. Y necesitamos un nuevo modelo económico que apueste a la producción, al trabajo, que defienda el trabajo argentino, que defienda la producción argentina, ¿sí? Y que donde el Estado juegue un rol inteligente de intervención de manera eficiente. Nosotros entendemos que también seguramente la ciudadanía no nos eligió, digamos, en el último tiempo por algunos errores que cometimos. Eso hay que escuchar. La ciudadanía necesita mejores servicios públicos, un Estado más inteligente, más eficiente. Esto ya es una opinión personal. Yo creo que no basta solo con un Estado presente. Nosotros tenemos que ir a un Estado inteligente, a un Estado que intervenga de manera eficiente, que administre mejor los recursos, pero eso no quiere decir un Estado más chico. Sí, eso quiere decir que uno se haga
responsable de brindar un servicio educativo de calidad, de un servicio de salud de calidad, de que pueda brindar seguridad también de calidad a su población, que son las responsabilidades básicas que tiene que absorber y brindar a su población un Estado de Derecho. Sí, que hoy vemos que todos estos servicios son ineficientes y además hay un Estado que cada vez se retira más, sí, en ese sentido, y que está dejando librado todo lo que es el libre mercado, por decirlo de alguna forma, de teoría económica que resuelve el conflicto a la gente. Bueno, ese libre mercado hoy nos está dejando, sí, familias muy endeudadas, destrucción de empresas, destrucción de empleo, y no vemos un cambio de rumbo económico ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Bueno, última pregunta, diputado. Usted lo dice, bueno, un Estado eficiente, un Estado inteligente, al sector privado lo citó en varias oportunidades. El sector privado en Chaco está necesitando ese tipo de gobierno cercano, dando impulso a lo que podría ser también una puerta al mundo desde la producción nacional. Se presenta por un lado el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea como una gran posibilidad. También se había presentado el blanqueo de capitales como una gran posibilidad. Sin embargo, bueno, las pequeñas y medianas empresas que abundan en el norte argentino, se quedan preguntando, ¿existe la posibilidad de que estos beneficios o herramientas de similar envergadura puedan recaer sobre el sector para dar impulso al trabajo, para poder dar impulso a la inversión? Sí, la verdad que en ese sentido, para mí el acuerdo con la Unión Europea es una gran oportunidad para la Argentina, digamos, para incrementar nuestras aportaciones, pero en un contexto donde haya un Estado inteligente que intervenga y que acompañe al sector privado. No en esta actualidad donde hay una apertura de libre mercado, sí, de apertura de comercio, pero dejándola a las empresas que compitan o que se la arreglen por sí solas. En ese sentido, uno hoy, a nivel mundial, los grandes países compiten a través de sus empresas. Hoy China, ¿por qué es lo que es, digamos, una gran potencia mundial? Porque hoy tenemos productos chinos inundados en el mundo entero, ¿sí? Pero esas empresas chinas tienen un gran acompañamiento del Estado chino con políticas públicas activas, industriales, le brindan financiamiento blando, le acompañan y le subsidian las exportaciones, ¿sí? Le entregan hasta lugares físicos donde esas empresas se instalan para poder producir, ¿sí? Entonces, me parece que es una gran oportunidad siempre y cuando haya una política industrial activa del Estado para acompañar a estos sectores que quieran salir a competir. De lo contrario, no va a ser óptima, digamos, porque vamos a competir con otras empresas que van a ser más competitivas, más eficientes, porque tienen una ayuda del Estado. Entonces creo que es una oportunidad siempre y cuando, que hoy no está ocurriendo en la actualidad, hoy no hay política industrial, hoy se cerró la Secretaría PYME a nivel nacional, hoy las empresas se la tienen que arreglar por sí solos, digamos. Me parece que en ese estado el Estado tiene que jugar un rol inteligente, tiene que acompañar con financiamiento blando, ¿sí? Con capacitaciones, pensando en qué sectores vamos a apuntalar, en qué sectores somos más competitivos, pero siempre yo creo que la mejor política pública es la que uno piensa con el sector, ¿sí? Y en este caso, uno tiene que pensar ese tipo de política con los representantes, con las cámaras de comercio, con las cámaras industriales. Me explico, uno tiene que sentarse con los empresarios que son los que están día a día, ¿sí? Trabajando para salir adelante, para incrementar su venta y ver en conjunto cómo el Estado los puede ayudar, cómo el Estado puede ser un socio estratégico para que no solo crezcan y vendan en el mercado interno, sino el día de mañana puedan exportar. Yo creo que esa es la salida, porque también si al empresariado le va bien, generan más empleo y eso genera más oportunidades para nuestra población. Si al empresariado le va mal, son menos puestos de trabajo y menos oportunidades para nuestra población para que pueda salir adelante. Entonces, yo entiendo que el rol del Estado es de ser un socio estratégico del sector privado y que la mejor política pública industrial, empresarial, pyme, que uno puede pensar es en conjunto con ellos, ¿sí? Que es lo que uno no ve. Si uno logra esa sinergia conjunta, va a ser óptimo lo que es este acuerdo con la Unión Europea. De lo contrario, no, porque lo vamos a salir a librar a que cada uno compita, como dice el presidente, el que es competitivo va a salir adelante y que no. La verdad que eso no es así, porque una empresa que cierra son miles de familias que quedan sin empleo, sin trabajo, y aparte porque los otros países aplican totalmente,
Trump, digamos que es que Milei lo esboza con gran admiración. Trump aplica una política proteccionista y defiende a sus empresarios y lo acompaña y pone todo el tiempo aranceles a los otros productos que van a entrar a su país para competir con su empresariado local. Entonces Trump hace todo lo contrario, hace una política nacionalista y proteccionista de su industria. ¿Por qué? Porque defiende su empresariado y su trabajo. Milei hace todo lo contrario. Saca a los empresarios argentinos que salgan a competir con las empresas chinas, con las empresas estadounidenses, con las empresas también de la Unión Europea, que hoy tienen en la mayoría de sus casos un acompañamiento del Estado. Entonces nuestras empresas en ese sentido están en desventaja a la hora de competir. Por eso creo que el rol del Estado debe ser de poder acompañar al sector privado para que en conjunto pueda salir adelante. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias por la nota.